ha sido explorar las imágenes a partir de las cuales estructuramos la idea de nuestra ciudad, desde la mirada que la idealiza y expresa su seducción por el paisaje natural y urbanístico, hasta la perspectiva de quien la muestra como espacio infernal. Iniciamos el día 25 con el trabajo del profesor Jorge Romero León, pues de acuerdo con nuestro propósito, pensamos que una visión amplia del concepto de ciudad, una exploración del desarrollo de Caracas en distintas épocas, así como múltiples referencias a textos literarios en los cuales la urbe caraqueña aparece representada, podía introducir a los asistentes a estos encuentros en la indagación de las múltiples representaciones que adquiere la ciudad en distintos discursos culturales, literarios, cinematográficos, fotográficos. De allí que las sesiones del lunes 27 y del miércoles 29 ofrecieran enfoques de la ciudad desde esos lenguajes específicos. Hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de Ana Teresa Torres, una de las más importantes escritoras venezolanas, nacida en 1945, recientemente celebramos su cumpleaños, autora de cuentos, ensayos, novelas, artículos, crónicas y asimismo de 2 antologías que quiero destacar aquí por su calidad en cuanto a investigación y selección de textos se refiere. Una es El hilo de la voz, en coautoría con Yolanda Pantin, y la otra es precisamente Fervor de Caracas, una compilación de textos que tienen a esta ciudad como asunto central y en este sentido ha sido tan importante para todos los que estudiamos el tema. Sin más, dejo con ustedes entonces a Ana Teresa. Adelante, Ana Teresa, por favor. Gracias. Me dicen si se me ve, se me oye, está bien. Sí. Bueno, reitero mi enhorabuena a la Escuela de Letras de la Universidad Central y a la Hacienda La Trinidad por esta iniciativa que nos trae mucha alegría y que nos permite conectarnos y reconectarnos en temas que nos gustan. Bueno, tengo algunas dudas de cómo voy a hacer porque creo que necesito leer varias partes. No me sé de memoria lo que voy a desarrollar. Pero quiero comenzar con una cita del arquitecto William Miñao Araque, un fervoroso de Caracas, que dice en su texto Cadáver Exquisito, dice lo siguiente: Caracas entera equivale a toda una obra literaria, una ciudad a la que se pueden añadir ya no únicamente párrafos, sino capítulos enteros, una fascinante novela en la que cada entrega constituye un capítulo en la construcción del gran texto abierto. La analogía no es gratuita. La ciudad puede ser entendida como un descomunal texto en prosa, generalmente inacabado, y la historia urbanística de la ciudad es también la historia espiritual y monumental de ese complejo texto, en cuya elaboración, por supuesto, están presentes cambios de autor, estilo y hasta género literario. Esta idea de la ciudad como texto literario me pareció verdaderamente brillante, me pareció que era una manera extraordinaria de ver la ciudad, ¿no? De ver la ciudad y de ver la literatura en relación con la ciudad. Después tiene un verdadero hallazgo, creo yo, de poética urbana. Les leo. Divide la ciudad en géneros literarios. Y entonces dice, el género épico criollo, barrio El Silencio.
El género lírico arrasado, las huellas dispersas del modernismo de Campo Alegre, Los Chorros. El género novelesco, la ampliación tan próxima a la novela realista que va desde las dos imponentes torres del Centro Simón Bolívar hasta el neoclasicismo, aparecido en el eje marcado por los chaguaramos del Parque Vargas. El género heroico venezolano, enmarcado entre los 2 kilómetros que se extienden desde el Indio a Caballo hasta el patio de honor de la Escuela Militar. El género abstracto concreto, hermanado con la poética de Cage y visualizado en los espacios de la ciudad universitaria. El género agrario urbano, entre cerros y barrancos. El género tragicómico, llevado a un grado de inestable perfección en ese nuevo barrio que hoy habitamos en el Parque Central. El texto de William es de 1995. Y hasta el género bizarro moderno, dispuesto entre los bloques del 23. Bueno, esta idea a mí me sugiere que lo que quiero compartir con ustedes es un recorrido tempo-espacial, no tanto o no solo de la ciudad, sino mío en la ciudad, porque finalmente cada uno de nosotros tiene una historia de la ciudad, que es su propia historia dentro de la ciudad. Y entre todos creo que siguiendo las líneas que decía Niño Araque, entre todos componemos un gran texto, ¿no? Entonces hago este recorrido y también en alusión a que estos encuentros se titulan Caracas Perspectivas, 453 años. Es una ciudad entonces que debemos ver con la perspectiva, que es una ciudad de mediana edad, es una ciudad que ya ha vivido, que tiene muchos acontecimientos, tiene un pasado, tiene un presente, y también, aunque nos cueste quizá visualizarlo en este momento, también un futuro. Entonces, esta es un poco la idea. Voy a retroceder en el tiempo bastante para comenzar lo que yo creo que es mi relación textual con la ciudad. Y pienso que cuando era niña vivía en Campo Alegre, que es la urbanización que Niño clasifica en el género lírico arrasado, aunque en general siempre me ha parecido que la urbanización se transformó en una forma un poco más digna y más amable que otros sectores de Caracas, pero ciertamente hoy en día no tiene nada que ver con lo que puedo recordar en imágenes o en algunas fotografías. Esa urbanización fue construida sobre la hacienda Pan Sembrar y constituye parte de las urbanizaciones que se empezaron a producir entre los años de los años 30 a los años 50. Hoy está en pleno centro urbano, pero parte de mi recuerdo y de mi vinculación era que cuando mi abuela quería ir, decía, vamos a Caracas. Es decir, que donde estábamos no era Caracas. Ese recorrido, para ella, por supuesto, ese recorrido se hacía en ese tiempo muy rápidamente. Pero a mí me producía una sensación de viaje, de que iba a un emplazamiento muy lejano de mi casa. Y en cierta forma lo era. De cierta forma lo era porque Campo Alegre pertenecía a los desarrollos de lo que después se fue llamando y configurando como el este. Esa visita de mi abuela, esa visita la recuerdo muy entrañablemente. Era la misma visita con muy poquitas variantes. Una larga y aburrida espera en una peluquería de Miracielos, de la esquina de Miracielos. La búsqueda de algunos artículos como una tijera o una tela en alguna tienda de la zona. La visita a alguna antigua amiga en una casa de la pastora. Y por supuesto después el infaltable recorrido por la Plaza Bolívar, que entonces se podía hacer en automóvil. Mi abuela anunciaba que íbamos a entrar en la Plaza Bolívar como si se tratara de que íbamos a entrar en la Capilla Sixtina, más o menos. Y después ella conducía la mirada con su mirada
de ama de casa que revisa el patio y le parecía que a la iglesia le faltaba una mano de pintura, que las aceras estaban sucias y que no estaba tan bonita como antes. ¿Cuándo era antes? Antes era cuando vivíamos en Caracas. Estas visitas se complementaban también con la descripción oral que versaba sobre los precios y de diversos artículos y bienes que seguía en la lectura exhaustiva de los avisos clasificados del Universal. Y que le permitía también recordar que cuando ella, en qué época llegó la luz a Caracas, en qué época había llegado el teléfono, cómo eran la duración de los minutos de presencia. Creo que tenemos mucha interferencia en este momento. Creo que si cerramos los micrófonos sería importante, porque yo no sé ustedes, pero yo oigo mucha interferencia y no sé entonces si ustedes me están oyendo. Tengo la duda. ¿Ok? Bueno, entonces, en ese momento, en ese tiempo, muy cerca de mi casa estaba lo que hoy es el Centro Lido, estaba el Cine Lido. El Cine Lido, que fue donde vi las primeras películas de mi vida, y enfrente, Zacateste, que era propiedad de unos exiliados españoles, en la que yo compraba comiquitas y cuadernos para dibujar. Y después, en mi adolescencia, compré mucha de la literatura que leí posteriormente. De hecho, le hice un pequeño homenaje a esta librería en un fragmento de mi primera novela, El exilio del tiempo. Con frecuencia también íbamos a Chacao, que por entonces estaba constituido fundamentalmente por la población que había venido de la Europa de posguerra, y en premio a mi paciencia, mientras esperaba que mi abuela terminara de discutir los precios, etc., obtenía una bolsita de ping-pong Savoy. También había otra variante, que era el Abastos Londres, que mi abuela denominaba Los Londrinos, y que estaba situado cerca del edificio Ascain, no sé si existe en este momento, en la esquina de la avenida Francisco de Miranda, con la calle Real de Sabana Grande, más o menos frente al centro comercial Chacaíto, que en ese momento que estoy hablando no existía. Sin embargo, esta Caracas que estaba en la memoria de mi abuela, ese cuando antes vivíamos en Caracas, yo creo que a mí me producía ya una cierta, como decir, una cierta decepción, porque estaba ya en mí lo que yo llamo el gozoso consumismo de una caraqueña de la generación Sears. Ya yo tenía la idea de que podían haber ciudades con más esplendor que aquella ciudad muy entrañable, pero que me parecía como más de pueblo en función del resto, ¿no? En esos años, mi mayor, lo que llamaría aventura urbana, fue subir las escaleras mecánicas de la primera tienda por departamentos, Sears Roebuck de Venezuela, que ahora ustedes pueden ubicar como donde está Ciudad Banesco más o menos. Y allí estaba ese mundo de objetos que ofrecía unirnos al progreso y a la modernidad. Era lo que le decía a los niños de los 50, Osterizer, freezer, lonchera, era hacer la cola para que el San Nicolás nos saludara personalmente, no creo que pasaba nada más, pero era un saludo de San Nicolás que estaba allí, y comprar una cosa que no recuerdo cómo se llamaba, que picaba mucho y que se ponía en el árbol de Navidad para simular la nieve. Y después regresar por la ya inaugurada autopista del Este, se llamaba así en esa época, no recuerdo que se llamara Francisco Fajaro todavía, y ver brillar las luces de neón, que siempre recuerdo un anuncio de Savoy,
que iluminaba Bellomonte, creo que después desapareció en alguna decisión municipal, y que también le rendí un pequeño homenaje, un pequeño recuerdo en mi novela Vagas Desapariciones, porque trasladé la emoción que a mí me producía el anuncio de las luces de neón al personaje de esa novela. Entonces, en conjunto, yo diría que yo no sentía esa nostalgia que se ha hablado y que de la ciudad de los techos rojos, ¿no? Ni mucho menos. Al revés, cuando escuchaba el discurso de mi abuela, la posibilidad de que no hubiera luz eléctrica, eso me producía pánico, ¿no? Pero era como un paisaje que flotaba en el discurso y que al mismo tiempo entraba no en contradicción, pero entraba en vinculación con lo que venía siendo la modernización de Caracas. El emblema de eso para mí eran las Torres del Silencio. Sigo llamando las Torres del Silencio. Pero finalmente culminó esta entrada en la modernidad, esta definitiva entrada en la modernidad, culminó cuando apareció en mi casa el primer aparato de televisión, en 1953. En esa época la gente no tenía varias televisiones, había una televisión y se ponía en un lugar donde todo el mundo la pudiera ver. Y comenzamos también entonces a salir de los programas de radio para escuchar, para ver, en este caso, la comedia Camay y la comedia Palmolive. Se ve que era una cosa como muy, muy promovida por los jabones, en general, que eran estas primeras telenovelas venezolanas, que ya no recuerdo el argumento, pero era sensacional poderlas ver en la casa. En fin, era una modernidad en la que uno empezaba a sentir, a escuchar en el discurso adulto, e incluso en la visión, de cómo se iba construyendo una nueva ciudad, cómo se iba elevando la ciudad. Si lo pongo en perspectiva hoy, yo diría que eran hechos anodinos. Finalmente, unas grúas, asfalto, huecos, es decir, lo que es una construcción. Pero era muchísimo más que esto, porque era escuchar que Caracas se convertía en una gran ciudad y, desde luego, creerlo. Mientras tanto, bueno, yo seguía viendo lo que era allí, estaba visible, las personas, las calles, los automóviles, los árboles, y me parecía que eso era lo que era real. Pero en el discurso oral de mi familia había como una contradicción, que se hablaba o del recuerdo de un pueblo que ya no era, o del proyecto de una gran ciudad que estaba por aparecer. O sea que era memoria o deseo, no era exactamente una presencia. Era hasta cierto punto un escenario de ficción. En otras ciudades latinoamericanas, por ejemplo, Buenos Aires, Lima, México, son lugares en los que inmediatamente se respira el olor del esplendor pasado. Ese no es el caso de Caracas para nada. Aquí no conservamos la nostalgia de los orígenes, porque es una ciudad proyecto, es siempre una ciudad proyectada. Es una ciudad, yo digo siempre, con nostalgia de futuro. Una ciudad que siempre estamos esperando que termine de aparecer, con un destino que no se ha terminado de realizar. Es decir, que es una ciudad que ha sido siempre utópica. Yo he leído como parte de investigación para algunas de las novelas históricas, y los documentos los testimonios de los jefes civiles, de los alcaldes, siempre estaban reseñando el anhelo por la falta de medios para poder construir el templo, para poder reparar los daños que se habían causado en el terremoto. Es decir, era siempre una ciudad aspiracional, una ciudad que no había llegado a su destino. Lo mismo podemos decir después con la visión urbanística de Guzmán Blanco, que no es de ninguna manera desechable,
y el nunca realizado, del que yo he escuchado, como hemos escuchado todos, el plan Rotival, que tanto ha dado para elogiar a los urbanistas, pero que realmente nunca terminó de concluir. Es decir, siempre ha sido una ciudad utópica y también imprevista. Y eso a mí me gusta de Caracas. Caracas es una ciudad que es abierta a los foráneos porque es abierta al mar. No del todo, pero el mar está ahí detrás. Y es una ciudad que no está amarrada a la nostalgia de cómo fue, o de cómo era, o de cómo debe ser, sino que tiene una enorme capacidad de asimilación. No es tanto una ciudad mimética, no es tanto una ciudad de copiar, es una ciudad como metamórfica, es una ciudad de recreación constante. Por lo tanto, es una ciudad fugaz. Quizás lo único no fugaz ha sido lo que para todo caraqueño es el emblema fundamental, que es el Ávila. Pueden tener la seguridad que todos los, no sé venezolanos, pero todos los caraqueños que se han ido del país en la diáspora de estos años, en alguna parte de la casa, en alguna parte del apartamento, hay alguna imagen del ser. En fin, había hablado antes del centro de Caracas, este centro que yo visitaba con mi abuela, como que eso era Caracas, y durante un tiempo no recuerdo mucho haber vuelto por allí hasta cuando comencé a estudiar en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, que todavía en ese momento funcionaba en la esquina de Jesuitas. Pero ya había un paisaje diferente. Si yo pensara en una referencia literaria, pensaría en Salvador Garmendia, ¿no? Pensaría en esa ciudad paradójica que describe Garmendia, en la que es la modernidad, es la ciudad moderna, es la ciudad, pero que al mismo tiempo nace, de alguna manera nace vieja, nace ya decadente, nace con signos erosionados, ¿no? Y que contrastaba completamente con lo que era el mito infantil que yo había construido de una Caracas eterna y grandiosa, cuna del Libertador. Entonces, bueno, de alguna forma me sentí contenta cuando la universidad se mudó a su sede actual en La Vega y terminamos allí los estudios de psicología. Bueno, en eso creo que puedo hacer una pausa por ahora. Sí podría comentar algunos de los lugares ya más propios de una joven, pero lo voy a dejar, voy a hacer una pausa para que ustedes también puedan hacer algún comentario o pregunta, y si no la hay, pues seguimos, pero para no hacerlo tan largo, ¿no? Entonces, si hay alguno que esté interesado en hacer un comentario con respecto a lo que Ana Teresa ha venido tratando hasta este momento, podemos comenzar a discutir para luego retomar y hacer las siguientes preguntas. Si alguno está interesado, puede solicitar la palabra a través del chat mejor. Bueno, Ana Teresa, creo que quieren seguir oyéndote. De acuerdo, no hay problema. No hay problema. Seguimos en el texto. Bueno, estaba hablando, ahora iba a hablar de los espacios que tejían mi recorrido tempoespacial de la ciudad, ya más en la juventud. También son espacios que, de alguna forma, ahora pertenecen bastante a la memoria, ¿no? Por ejemplo, un espacio muy emblemático de esa época era el Ateneo de Caracas. El Ateneo, no me refiero al edificio que después fue desalojado, me refiero al que era la casa original del Ateneo, enfrente de donde estaba el edificio, y el cafetín del Ateneo, y la casa donde tengo así los recuerdos y las imágenes
de, qué sé yo, un concierto de Soledad Bravo con Paco Ibáñez, la Cinemateca, que era un lugar espléndido, o es, o debería serlo, y que está allí, espléndido para la educación cinematográfica del ciudadano, y algunos de los lugares nocturnos que también estaban de moda. Por cierto, me gustaría acotar que en esa época que estoy hablando, años 60, finales de los 60, a las chicas no se nos permitía ir solas, entrar solas a los restaurantes y desde luego de ninguna manera a las discotecas o a los bares. De forma tal que para poder ir se necesitaba un caballero acompañante, lo cual a veces podía ser problemático si uno no tenía a mano el caballero acompañante. Por ejemplo, vino una ocasión extraordinaria en una discoteca que estaba en el centro comercial Chacaíto, se llamaba El Hipocampo. El centro comercial Chacaíto fue nuestro primer mall, y en esa discoteca, El Hipocampo, iba a cantar, venía a presentarse en vivo nada menos que Aretha Franklin, que era el ícono del pop de una generación. Es decir, la idea de no poder ver a Aretha Franklin, que iba a estar en Chacaíto, era intolerable. Entonces unas amigas y yo pensamos que cómo podíamos resolverlo, ¿no? Porque no teníamos ningún caballero acompañante para esa oportunidad. Entonces decidimos algo que fue invitar a 2 compañeros acompañantes, unos compañeros de la escuela, de la universidad, y pagarles la entrada, porque ellos no tenían interés, entonces había que pagarles la entrada. Pero eso nos permitió poder disfrutar de algo que resultaba inolvidable. Pero da una idea también de lo que era Caracas, ¿no? Una ciudad pequeña de un país bastante desconocido en el panorama mundial, y Aretha Franklin, que era una súper artista, un súper ícono, por alguna razón se presentaba en esa discoteca, que no era tampoco ningún palacio musical, ni mucho menos una discoteca. Bueno, en estos pasos, en estos cambios, la generación Sears, llamo yo la generación Sears, fuimos pasando a la generación Beatles, y si buscamos las referencias literarias, yo creo que hay básicamente, hay muchas, pero las que yo tengo más cercanas son Historias de la calle Lincoln de Carlos Noguera, de 1971, y Piedra de Mar, de Francisco Massiani, de 1968. Que por cierto, tengo la primera edición dedicada, pero no por el autor, sino por la novia del autor que estudiaba conmigo psicología. Entonces, bueno, ahí ya la ciudad era, ya, digamos, la ciudad era un campo donde yo me podía mover con toda la libertad, la independencia, en el sentido de poder tener un automóvil, de poder seguir uno sus propios pasos, y empezar a descubrir una ciudad verdaderamente extraña, ¿no? Una ciudad que no tiene una lógica demasiado cartesiana, porque uno puede ir en una avenida que está señalada, vamos a decir, con el número 3, y entonces la siguiente puede ser el número 1. ¿Qué pasó con el 2? No se sabe. O cuántas casas pueden llevar el nombre de San Juan Tadeo o de Virgen del Valle. Los edificios que se llaman palas y algo más quizá. El conocimiento de las direcciones que no es teórico, que no se puede aprender en un plano, que no se puede aprender en un mapa. No sé si con un GPS se resuelva, lo ignoro, pero que básicamente es una ciudad que para poder manejarse dentro de ella hay que tenerla dentro, ¿no? Hay que tener la intuición de por dónde se desarrolla, de por dónde va, y cuál es la explicación práctica de si está detrás de la farmacia o antes de la estación de gasolina o detrás de un kiosco de periódicos. Es decir, eso que después la organización empresarial ha llamado el punto de referencia. Punto de referencia que además puede ser movible, ¿no? Y es una ciudad indudablemente también que rompe la monotonía visual, ¿no? Absolutamente, ¿no?
porque como está hecha en una forma aluvional, digamos, no hay como un prediseño, salvo en algunas urbanizaciones quizás, pero en general, pues siempre está la idea de que al lado de la funeraria puede haber un bar o una tienda de artículos sexuales, o que puede haber una iglesia que está al lado del burdel, o un edificio absolutamente posmoderno al lado de un taller mecánico que se está cayendo. Es decir, ese contraste continuo de la visualidad de la ciudad que no se puede ver en otras ciudades, desde luego. No se ve en Europa, y creo que tampoco se ve en Estados Unidos, ¿no? Y a veces hace sentir como una cierta apetencia, ¿no?, por tener una ciudad ordenada, coherente, limpia, que obviamente no es el caso. Y también tiene algo que a mí me gusta mucho de Caracas, que es el encuentro, por este mismo desorden o orden de otra orden tejido de otra manera, es la posibilidad del encuentro fortuito, es decir, la posibilidad de que uno encuentre lugares que no estaba esperando encontrar. Yo trabajé varios años en San Bernardino, porque tenía allí, durante un tiempo tuve allí mi consultorio psicológico. Es decir, que era un barrio que más me gustaba mucho, y que me gustaba conocerlo y me gustaba moverlo. Y era muy interesante porque de pronto, así como habla de ello Elisa Lerner en su crónica magistral de adolescencia en San Bernardino, de pronto el barrio era como que uno se preguntara exactamente dónde estoy, ¿no? Porque estaba en una cafetería, una panadería, que yo iba a tomar café mientras hacía una pausa, y el dueño era un portugués que nos hablaba en portuñol, pero al lado se sentaban unas señoras de la comunidad judía que hablaban yiddish, o pasaba un señor con su kipa, vestido como de invierno, como con un flu así como invernal, y subía es la calle la empinada calle de la sinagoga. Es decir, era como si hubiera un momento cinematográfico por completo, ¿no?, donde uno estuviera en otro espacio, ¿no? Y recuerdo precisamente también en San Bernardino, y una vez, no me acuerdo exactamente qué estaba haciendo, pero recorrí la avenida Fernando Peñalver, y de repente vi que había una casa, que es la quinta Anauco arriba, no es la quinta de Anauco que está abajo en la avenida Panteón, es mucho más arriba, y en ese momento estaba en remodelación. Y me paré un poco a verla, pero es que me resultaba insólita, aunque uno dice, bueno, en Venezuela puede haber casas coloniales, y eso no es tampoco tan extraño, pero era insólito el momento de encontrarme con aquella casa, que uno más o menos podía ver, no desde adentro, pero sí podía darle una vuelta alrededor, que desde allí me vino un cuento, un relato que se llama El vestido santo, que ha sido publicado en varias antologías, y que era precisamente de unas personas que vivían allí, dentro de la casa de Anauco arriba, y que no tenían nada que ver con la quinta Anauco arriba. Bueno, quizá lo único que me faltaría mencionar, varias cosas de estos años, serían que era una modalidad urbana, ¿no?, que después desapareció, aunque tengo entendido que se ha intentado volver a ello, que eran los autocines y los drive-ins, que eran las modas típicas de los Estados Unidos, y que formaron parte de la educación sentimental de muchos jóvenes. Y también ya dentro de la universidad, mi conocimiento de lo que sería el mundo de la locura y de la miseria en las pasantías, en el trabajo, en el hospital
psiquiátrico de la calle Manicomio, en el barrio del Lídice, que por cierto, no lo he mencionado en novelas mías anteriores, pero va a tener una breve aparición en una próxima novela que todavía está en producción. Entonces, en esta ciudad que ya estoy cercana a los años 70, ya estamos hablando de una ciudad francamente moderna y una ciudad además que entra en el gran boom petrolero, ¿no? Entonces, ahí se producen como una división social que es muy evidente, ¿no? Que se abre como, casi diría que con cierta obscenidad ante el espectador que quiera verlo, ¿no? Y una referencia literaria podría ser Cuando quiero llorar no lloro, de Miguel Otero Silva, de 1970. Esta ciudad donde ya la generación Beatles pasamos a generación Yuppie, yo creo que dejó de interesarme de alguna manera, o de pronto también es que yo en ese momento estaba en otras tareas, ¿no? Creo que la preferencia por las épocas de una ciudad no depende tanto de la época en sí, sino dependen de la edad y del momento de quien lo ha vivido, ¿no? Mucha gente me ha comentado que la Caracas más divertida de todas fue la de los años 80, cosa que no dudo, pero yo estaba ocupada en otras tareas y la verdad que eso me lo perdí. Pero después de un tiempo comencé a pensar me ocurrió que la ciudad, que ya yo no estaba como viviendo tan de primera mano en el sentido de la exploración, en el sentido de la aventura, en el sentido del encuentro, que está muy cercano a la juventud, se produjo un hecho que fue la necesidad de escribirla. Es decir, de convertirla en un hecho literario. No creo que me propuse convertirla en un hecho literario, creo que fue el resultado de sentir que necesitaba escribirla. Y entonces, en esos años medios de década de los 80, repito, la época más divertida de Caracas, pero que se ve que yo estaba muy aburrida porque estaba en mi casa escribiendo, empezó mi primera novela, El exilio del tiempo, que después se publicó en 1990. Y de aquí me pareció que me reconciliaba con esa ciudad que en los años 70 me había hecho sentir como un tanto fuera del ritmo de la misma, ¿no? Y el hecho de poderla ver, empezar a verla en perspectiva, ¿no? Empezar a verla ya desde un cierto punto en que uno puede mirar hacia atrás y mirar hacia adelante, como dije antes, de la ciudad, en esa edad media de la vida. Después vino, como novela, Doña Inés contra el olvido, del año 92, y aquí me fui más allá. Aquí sí ya me fui a una ciudad desconocida, una ciudad de los siglo XVIII y XIX, que me llevó a, investigación bibliográfica, ¿no? Son escenarios de los que nadie tiene memoria, ¿no? Nadie tiene recuerdos, ¿sabes? Lo que se puede encontrar en la bibliografía. Y avancé bastante en esa investigación, que después me permitió escribir otra novela de ese género del año 2013, que es La escribana del viento, en la que yo creo que había pasado ya de la Caracas como hecho literario a la Caracas como hecho historiográfico, a la Caracas como hecho arqueológico, porque La escribana del viento ocurre en el siglo XVII. Entonces es realmente ir a los orígenes prácticamente de la ciudad, ¿no? A los tiempos de fundación. Todavía los caraqueños de ese momento se sentían fundantes, ¿no? Y tiene algo de utopía, ¿no? Que es cuando nace un ser y todo es posible. Es un instante primigenio, un instante en que todo puede ocurrir, ¿no? Y esa visión que me venía de dibujar el mapa de esa Caracas del siglo XVII,
ver las cuadras, no son los nombres que tienen las cuadras actuales, no es la misma nomenclatura, calcular, porque para un novelista eso es importante, cuánto tiempo me demoraría yo caminando, no había otra manera de hacerlo, caminando desde la esquina de tal a la catedral, o cuánto tiempo del convento de San Francisco a la otra esquina, porque eran 3 o 4 monumentos básicamente lo que había, ¿no? Era una aldea. Y sin embargo, ir a esa aldea, ir a esa, con ese un espíritu un poco, como dije, arqueológico, era lo que yo pude entonces vincular con mi propio pasado, y pude vincular lo que cuando mi abuela decía, vamos a Caracas, es que esa era mi ciudad para bien o para mal, que nos pertenecíamos, ¿no? Y que allí en ese perímetro se encontraban y se encuentran todos los hechos íntimos o históricos que tienen y han tenido alguna trascendencia en mi vida. Sin embargo, bueno, el tiempo continúa adelante y la Caracas de los 90, ¿no? La Caracas de los 90, que será mucho más familiar para la mayoría de las personas que están escuchándonos, esa Caracas me produjo algo que podría llamar como una mezcla entre el deslumbramiento y el horror. Cierto sobrecogimiento. Era una ciudad ya completamente distinta a todo lo que hablaba anteriormente, ¿no? Era una ciudad de violencia presentida, era una ciudad donde los signos de lo que podría suceder después estaban ya presentes, aunque no los viéramos con claridad, y eso se trasladó en mi novela Los últimos espectadores del acorazado Potemkin, que es de 1999, justamente al filo del siglo. Allí ya entramos en la ciudad de los 2000, esta ya que en la que estamos todavía. Allí yo diría que esa ciudad apareció ante nosotros, como algo que nos dejaba desconcertados, como si nos hubiéramos convertido en caraqueños desconcertados. Y entonces se empezaron a sobrevenir una tras otra circunstancias políticas, no que antes no las hubiera, por supuesto, como no las iba a ver. Yo no he hecho el recorrido, el tema de los acontecimientos políticos en lo que relaté, bueno, porque no voy a hablar de todo, esto no es una enciclopedia, pero por supuesto que había momentos políticos de mucha tensión en todo ese periodo anterior. Pero aquí sucedió algo que sí me parece que era diferente, y es que la ciudad se dividió en geografías políticas y en guetos de seguridad. Y la ciudad se tiñó de rojo, como dice el libro de crónicas de Gisela Cossack, en rojo. Se tiñó en rojo como signo ideológico y como símil de la muerte. Entonces, en esos primeros años de los 2000, que por cierto se anunciaron con el aniquilamiento de muchas vidas y paisajes en el deslave del 15 de diciembre de 1999, porque el litoral, y esto es una idea que muchas veces Willard Niño expresaba, yo no sé si yo podría opinar sobre eso, no creo, pero a él le parecía que el litoral y la montaña, todo eso formaba Caracas. Es decir, que el caraqueño, el litoral, lo tenía incorporado como parte también de su espacio, ¿no? Y bueno, todo eso fue, como es bien sabido, no solo arrasado, sino transfigurado. Y entonces empezó a aparecer ya una Caracas que yo llamaría fantasmal, una Caracas en la que ya comenzó la diáspora en forma más sistemática, y una ciudad en la que uno empezaba a verle signos apocalípticos, o quizá a los escritores nos gusta ver esos signos. Total, que todo eso me trasladó a una novela del 2006 titulada Nocturama, que creo que es como una naturalización de la vida subterránea de la ciudad y de su destrucción.
Pero todas estas circunstancias me fueron llevando a la necesidad de reconstruirla en el imaginario, imagínense. Es decir, a la necesidad de seguirle dando vida en la memoria y vida en el deseo. Y de ahí vino el proyecto que mencionó Floraz Montero al principio de la antología Fervor de Caracas, que ya en sí era un proyecto utópico, porque en ese momento la situación editorial no estaba nada bollante y no era un libro, digamos, de cierto empaque que era bastante difícil publicar. Pero bueno, ahí ocurrió esos milagros que ocurren y estaba la fundación que dirigía, tengo aquí el libro, Fundavac, que era de Filippo Magnoni. Y bueno, se interesaron en el libro y se publicó. Pero y ahí empecé dije, bueno, vamos a ver qué escritores han escrito sobre Caracas. Resulta que caraqueños y no caraqueños, era prácticamente en todos los escritores uno podía encontrar textos significativos sobre la ciudad, no algo así como mencionar que fui para Caracas, no, textos significativos en prosa, en poesía, en crónica, en relato costumbrista, etc. Sí, que más bien tuve que circunscribir, tuve que limitarme porque no podía hacer una antología infinita, ¿no? Pero es algo que recuerdo que en una presentación Rafael Castillo Zapata habló del arca de Noé, el arca del diluvio, ¿no? Y comparaba el libro con el arca. A mí me gustó mucho ese símil. Es decir, la idea de que en esas páginas, en esas palabras, son cosas en las que podemos creer algo. Sobrevivía la ciudad de una forma. Y sigo pensando que sí, porque si uno ve lo que he hablado de historia de Caracas, que es mínimo en relación a toda esa historia anterior, a la cantidad de situaciones gravísimas que atravesó esta ciudad desde el principio de su fundación, que estamos celebrando en esta semana. Y la ciudad ha resistido, la ciudad está en pie. Es decir, las ciudades podríamos decir que son animales de larga vida. Claro, siempre es bueno cuidarlos para que vivan más, pero de todas maneras son animales que tienen la potencia de vivir mucho tiempo. Y la nuestra, Caracas, es una ciudad particularmente hábil en sobrevivir y cambiar y metamorfosearse para resistir. O por lo menos eso es lo que esperamos. Bueno, aquí sí creo que hago un closing y espero, bueno, algunos comentarios o preguntas si quieren, y si no, no pasa nada, pero creo que es hasta donde yo tengo más o menos preparado para el día de hoy. A ver si hay algún interesado en participar. No se animan. ¿Qué pasó? Quedaron en pánico. Desconcertado. Quedaron caraqueños desconcertados. Ay, Dios mío. Bueno. Yo tengo una pregunta. Lorena, adelante, Lorena. A ver, Lorena, adelante. Mira, es que me pareció muy hermoso cuando hablabas de, bueno, por el tema audiovisual también mío, pero de ese tema cinematográfico, ¿no? De la ciudad que a pesar de, dijiste algo así como que estaba construida en aluvión, es decir, es indefinible, y justamente William creo que pasó toda su vida tratando de, no de darle un orden, sino de testimoniar ese desorden, ¿no? Ese caos maravilloso también. Y cuando hablabas de eso recordé Ramón Paulini, que es un gran fotógrafo y un gran arquitecto, que además acaba de publicar un libro, un fotolibro con el archivo Fotografía Urbana que se llama Caracas a doble página. Ramón en una conversación comentaba que Caracas era la ciudad más odiada por sus transeúntes, pero más amada por la fotografía, ¿no? Entonces yo le preguntaba que por qué, y justamente él me decía que Caracas era una ciudad perfecta para fotografiar, no solamente por la luz, el Ávila, que es una especie de
de gran filtro, ¿no? De la luz incandescente, sino porque era una ciudad de colinas suaves y que tras cada una de esas colinas suaves tú conseguías paisajes asombrosos, ¿no? Y él hablaba de esa diferencia, no sé si tenga relación con lo que estabas comentando, pero la diferencia, él me decía, mira, lo difícil que puede ser intentar fotografiar ciudades modernas. No oigo tuyo. No es ella, creo que es ella. Pregunta si te oye. ¿Me escuchan? Yo te escucho. Ajá. Ella. Es que creo que Lorena tiene problemas. No te Sí, escucho, sí. Lorena. Lorena, ¿nos oyes? No te escuchamos. Bueno, vamos a ver si en un ratito se puede retomar lo que decía Lorena. Quería leer. Perdón, solo quería leerle a Ana Teresa Buenísimo. una notita pequeña que le acaba de poner nuestra querida Luz Marina Rivas, estudiosa también de la narrativa hecha por mujeres, y le dice a Ana Teresa, excelente recorrido por la Caracas literaria de toda tu obra. Y ella va a venir luego con una pregunta. Adelante primero entonces Lorena, que estaba formulando su perspectiva. Sí, bueno, me sacó el internet. No, justamente era eso, esa relación, es decir, esa posibilidad, como tú has hablado, que no es mimética, eso me parece interesante, que es caótica, pero que también puede ser asombrosa, ¿no? Y como desde la mirada del fotógrafo también, él mismo él es un gran investigador del patrimonio, ¿no? Que ha pasado años fotografiando la ciudad, como justamente esa posibilidad del desorden, de tener esas colinas suaves, permite que también salga el asombro del paisaje, ¿no? Tras una esquina. No sé si tiene alguna relación o podemos complementarlo, ¿no? Aquí no lo veo. Bueno, ese libro que tú mencionas no lo tengo, voy a ver si lo puedo repetir, Caracas doble página, pero pienso, hasta donde yo veo lo que tú dices, que claro que es una ciudad amada por los fotógrafos, porque es una ciudad permanentemente inesperada, permanentemente sorprendente. Es decir, no es una ciudad donde tú digas, ya sé lo que voy a fotografiar, es decir, ya sé, porque las avenidas, me imagino, un fotógrafo sales en París, ahí está la Torre Eiffel, ahí está, en los paseos, ahí está, o sea, eso no se va a cambiar. Tienes que darle para encontrar algo raro. En cambio, en Caracas no, Caracas es sumamente fácil. Encontrar algo, fácil quiere decir que florece, que encontrar algo no necesariamente grato, por supuesto que no. Muchos de los libros, de los fotolibros sobre Caracas, muestran una ciudad terrible, ¿no? Una ciudad, estoy pensando, no sé, creo que tú mencionaste varios, el de Gasparini, por ejemplo, por decir uno de ellos, es decir, no es una ciudad de bellos paisajes, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es muy interesante esa idea de las colinas que surgen, ¿no? Porque uno tiene como la vista cegada por el Ávila, ¿no? Como que no ves mucho más allá, ¿no? Y Caracas en realidad es una ciudad de colinas, ¿no? Es interesante la idea. Voy a ver si consigo ese libro para verlo. Sí, eso lo editó el Archivo de Fotografía Urbana el año pasado, conjuntamente con La Fábrica en España. Y es un excelente libro, y Ramón lo comentaba en un conversatorio que tuvo sobre el tema de la ciudad, ¿no? Lo de las colinas suaves, me decía él, porque claro, no es lo mismo que una colina empinada que entonces no consigues el ángulo, decía, permite conseguir muchísimos ángulos, y bueno, ratifica esa idea de que Caracas tiene muy buen lejos también, que es otra... Sí, es verdad, es verdad. Gracias, esa era. Gracias. Bien, le damos entonces la palabra a Luz Marina Rivas y luego tendremos a Celinera Ascanio. Adelante, Luz Marina, por favor.
Bueno, qué alegría poder Hola, estar. Marina, qué gusto verte. Igualmente, Ana Teresa, y me alegra haber podido. Estoy pendiente de ver las grabaciones de las otras clases porque no he podido entrar. Mucho trabajo por aquí. Pero no, me encantó mucho ese recorrido que hacías a través de tus novelas. Entonces estaba pensando en una novela, bueno, realmente en dos, pero de la que se habla menos, pero que a mí me gustó mucho, Vagas Desapariciones. Entonces sería el paisaje humano de la ciudad, que tú lo encierras en un sanatorio, pero allí hay muchos personajes que uno podría reconocer en la ciudad. Entonces quería como que Bueno, yo le hice una breve mención cuando hablé de que había el personaje central, el protagonista, que es Pepín. un muchacho, Pepín. Él vivía en un barrio y cuando viene al valle por primera vez, ve las luces de neón, ve los anuncios. Y yo estoy pensando en cuando yo también los veía, también a mí me sorprendía. Hoy en día, imagínate quién se va a sorprender por unas luces de neón. No tiene, bueno, en Caracas hoy en día sí te puedes sorprender por las luces de neón, ahora sí, pero digamos, durante mucho tiempo nadie se iba a sorprender por eso. Y entonces él sí, porque él no los había visto, ¿no? Y esa fue la mención que hice sobre, ciertamente, pero esa novela, por cierto, Lorena tiene un trabajo muy interesante sobre esa novela, y también que tú presentaste, creo recordar, en su reedición, y la presentaste junto con Félix Suazo, ¿sería? Era No, era un curador, un no, yo fotógrafo. presenté Los Últimos Espectadores de la Corazón. Ok. No, pero en Vagas Desapariciones yo creo que tú estabas. Sí, Creo, bueno, yo hice también un creo trabajo que, sobre bueno, en todo caso, este fotógrafo curador, que ahora se me escapa el nombre, habló de la novela como una novela curatorial, cosa que yo nunca terminé de entender, pero me pareció muy bueno. Me pareció estupendo que dijera eso, o sonaba muy importante. Porque realmente la novela transcurre en el interior, pero hay también algunos periplos que hace el protagonista Claro, moviendo en su vida, digamos, de todero, en su vida de claro. muchacho de oficio, que Ujú. va por ejemplo, al Cementerio General del Sur, que va, que recorre casas vendiendo Biblia, que recorre casas de lujo ofreciéndose para hacer algún trabajito de jardinería, ¿no? Eh, sí, pero en general, exacto, es una novela más bien cerrada, ¿no? Más bien que Claro, lo transcurre. que pasa es que los personajes son emblemáticos porque sientes como que allí tienes todo el universo caraqueño, inmigrantes, políticos, venidos a Sí, menos, eh, obviamente Pepín y el fotógrafo que además ha estado haciendo fotografías a lo largo de su vida. Entonces, bueno, eso por ahí. Y otra novela que también es fascinante para pensar en la Caracas que se nos fue, es La fascinación de la vida. sí, sí. Esa es una, sí, allí hay, además es una ciudad que yo detallo bastante. Es una ciudad, ¿me están oyendo? Sí, Sí. sí. Es una ciudad, déjame ver que estaba buscando fecha, 2008, la novela es de 2008. Es una ciudad que yo detallo bastante, es hiperlocalizada, ¿no? Exacto. Hiperlocalizada, de que realmente tú podrías eh, encontrar la calle de la que estoy hablando, ¿no? Claro, claro. A diferencia de, por ejemplo, Nocturama, donde realmente sabes que es Caracas, o supones que es Caracas, pero Ujú. no hay ninguna referencia explícita, ¿no? Exacto, pero Eh, sí, la fascinación de la víctima es un poco sería que la Caracas fines de los 90, principios de los 2000, donde ya sí, la situación empieza a ponerse más difícil, ¿no? claro, pero que está en diálogo con la expansión de los 50, de los 40. Entonces, Ujú.
el contraste es muy, muy fuerte, porque por una parte tienes una ciudad creciendo, modernizándose, recibiendo extranjeros, con una visión de futuro, y por otro lado, pues, la decadencia que comenzaba. Entonces, pero bueno, digamos que en esas novelas, y creo que en todas las tuyas, también hay una Caracas de personajes muy reconocibles, quiero decir, muy emblemáticos. Entonces, bueno, era eso. Nada. Gracias, Marina. Y de nuevo, qué bueno haberte visto, aunque sea, como dicen, virtualmente. Ay, sí. Sí, No, este encuentro es maravilloso. Gracias y sí, perdón. No. Lorena, tú querías decir, hacer una acotación, por favor, hazla tú. No, De que Sabarce. el investigador y curador del que habla Ana Teresa es Gerardo Sabarce. Ajá, exacto. Quisimos, porque además es que lo maravilloso de Vagas Desapariciones es que ese libro tuvo un recorrido gracias a Florán, que tenía unas ediciones, lo estudiábamos, y entonces yo se lo enseñé a Gerardo, todavía no se había reeditado, entonces nosotros pasamos mucho tiempo trabajando el tema de la ciudad, el tema audiovisual, el tema de la fotografía y la imagen, y entonces Gerardo por eso dice que ese libro es una gran curaduría. No, Y fue el presentador. muy lindo. Sí, sí. Él fue ese presentador, sí, Feliz Suazo. Sí, ¿verdad? Sí, señor. sí, fue. Gerardo Sabarce, Gerardo Sabarce. Ricardo Sabarce. Ajá. Era eso, Adelante. era eso. Gracias, Lorena. Adelante, entonces, Celiner. Hola, buenas tardes, Florence, buenas tardes, Ana Teresa. Buenas tardes. Mientras escucho ese relato de Caracas en tu memoria, ¿verdad? Como vas con... Qué desesperación, Dios mío. No escuchamos, Celi. No te escuchamos. ¿Puedes retomar, Celiner? ¿Nos oyes? Hay que activarle el micrófono, creo, Flor. A Celi. Un momento. No, es ella. No es allá, está abierto. No, está cerrado, creo. Está cerrado. Yo lo veo cerrado. Sí, pero nosotros le damos la palabra y creo que ella lo cierra porque ella lo tiene cerrado. Nos oye, Celiner. Abre tu micrófono. ¿Sabes quién está? Laira Vázquez, ¿te acuerdas? No. Bueno, entonces vamos a continuar con Blanca Rivero y luego, si Celiner puede participar de nuevo, entonces le damos la palabra a ella. Adelante, Blanca, por favor. Hola, buenas tardes, saludos a todos, qué bueno verlas por aquí. Bueno, este conversatorio alrededor de la obra de Ana Teresa inspirada en Caracas o en su investigación, para mí en particular como arquitecto que he estudiado la ciudad desde este punto de vista del rigor de lo que los estudios urbanos nos permiten, me confronta en el sentido de que para los arquitectos la ciudad pareciera ser un fotograma paralelizado en el tiempo y también en el deseo. En cambio, en la literatura, sí Caracas ha tenido su vida, o sea, su momento de cumbre, de esa Caracas moderna y narrada dentro de la literatura y esa ruina, ese camino hacia la ruina que somos hoy. Sin embargo, tanto para la fotografía o para las artes plásticas o para la historia propia de la arquitectura, ella se quedó paralizada en su utopía moderna y la literatura
sí ha podido avanzar al paso y reconocer que esa es su ciudad, deja de ser un fotograma o un paisaje bonito que es fotografiable y siempre queda bello por una luz y un paisaje de verde, la maravilla. En cambio, la literatura, cuando entramos en los personajes que la viven o los personajes que la narran, ahí sí se describe esa ciudad y ese tránsito y ese envejecimiento que ella propiamente tiene. Que eso es como un punto que me parece rescatable de las diferencias entre los ámbitos de estudio de los que vemos la ciudad como objeto. Sí, bueno, entiendo lo que dice, me parece muy interesante, como planteas las dos maneras de verlo, ¿no? Pero también estaba pensando, que las ciudades se reconstruyen. Es increíble, ¿no? Pero claro, tienes que tener la voluntad de hacerlo, pero se reconstruyen. Yo tuve la oportunidad de viajar a varios países de la Europa del Este, muchos de los cuales las ciudades quedaron literalmente destruidas. Por ejemplo, particularmente Varsovia. Varsovia, tú entras en Varsovia, ves todos los edificios del siglo XIV, del XVII, de los demás. Ahí tú dices, ¿cómo respetaron los europeos la historia? No, eso fue todo destruido, caído en el piso, bombardeado, caput. Eso lo reconstruyeron los polacos después de la guerra. Y así otras muchas ciudades, pero esta particularmente porque es una de las ciudades que más sufrió. No era un accidente de la naturaleza. Por una guerra no es un accidente de la naturaleza. En Venezuela, por supuesto, el tema de los terremotos. El tema de los terremotos era tremendo. Yo fui, digamos, testigo, estaba en Caracas cuando se produjo el terremoto de 1967, que muchos de los que están escuchando no lo vivieron, afortunadamente. La ciudad no se destruyó, pero sí tuvo daños importantes y sobre todo muchas pérdidas humanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las ciudades, aunque hayan entrado en ese periodo que señalaba Blanca, siguen siendo ciudades, porque no es una ciudad porque sea bonita, no es una ciudad porque sea bella, no es una ciudad es una ciudad porque tiene una historia. Y esa historia la han producido las personas que han vivido y que van viviendo en esa ciudad. Eso es lo que hace la ciudad. Lo que sea más o menos bonito, no es un concurso, creo que no es un concurso de belleza, ¿no? Es un concurso de la tradición, de la construcción humana que hacen las ciudades. Y eso yo creo que está allí y quizá, ciertamente, sean los escritores los que están más cerca de tomar ese ángulo. No digo que los arquitectos no lo puedan ver, ni mucho menos, pero quizás el escritor está más cerca de ese tema de la intimidad, de ese tema de cómo se va construyendo en la vida de las personas. Es decir, lo que para las personas puede ser anecdótico desde el punto de vista histórico, es parte de esa construcción. Por ejemplo, en el texto muy bonito de Alfredo Armas Alfonso, él relata la inmigración de su ciudad, de su familia, no recuerdo el año, fines 40, a Caracas, y van a vivir al Silencio. El Silencio es un ícono de la arquitectura venezolana. Se menciona como tal, es la urbanización, la construcción de... Pero para esa familia que estaba emigrando, en ese momento es una anécdota importante de su vida, que era trasladarse del interior, de trasladarse de Clarines, creo, hacia la Gran Caracas, ¿no? Es decir, eso es lo que cree que el escritor puede estar más cerca, que es captar que lo que es un hecho histórico muy grande es también anecdótico y es parte de la vida y de la vivencia de las familias y de los individuos. Eso es lo que a mí me interesaba en las novelas. Por ejemplo, yo he escrito algunas novelas en que se habla de la independencia de Venezuela, pero yo no voy a contar la independencia, por favor. Hay todos los libros del mundo para explicarlo. A mí no me interesa y tampoco me la sé.
Lo que me interesaba cuando hablo de la independencia es cómo afecta, cómo vivieron la independencia, la guerra, las personas que en ese momento estaban viviendo allí, viviendo en Venezuela en ese momento. Esos venezolanos que les tocó esa circunstancia, como nos ha tocado a nosotros esta otra, ¿no? Hola, aquí estoy otra vez, que se me fue, me sacó el Zoom. Sí. Ana Teresa, que te decía que en esto que nos has estado contando de la Caracas a través de ese relato que va conectando, hay cosas que yo he ido anotando porque me parecieron muy hermosas de lo que has dicho y quizás es un modo también de encontrarme nuevamente con Caracas, ¿no? Una de las cosas que dijiste es que es una ciudad proyecto, que está en permanente construcción, ¿sí? Que es una ciudad muy relacionado con lo utópico, ¿verdad? Que no tiene el esplendor del pasado que podría tener México, el centro histórico de Quito, en la ciudad de Quito, etc. Has dicho también que es una ciudad que para manejarla afuera hay que manejarla adentro, ¿sí? Y has dicho que has tenido la necesidad de darle a Caracas vida en la memoria y vida en el deseo. Entonces, esas tres frases me parecen sumamente importantes en cuanto a lo que Caracas es. Hemos hablado últimamente mucho de la Caracas en ruinas, ¿no? Pero tú has propuesto a partir de estas ideas una ciudad en permanente construcción y una ciudad desde el cuerpo, es decir, una ciudad del deseo. Y el deseo es algo que siempre se está persiguiendo, que siempre se está construyendo, es además, es lo que nos da vida, ¿no? Ciertamente. Y esa imagen de Caracas en relación con el cuerpo y con el deseo me llama poderosamente la atención y sobre todo en estos momentos en el que hay un imaginario, bueno, y una realidad también, ¿verdad?, que nos lleva a pensar en una Caracas en ruinas, como que si ya Caracas se hubiese terminado. No sé si pudieras comentar algo al respecto. Gracias, Ana Teresa. Gracias a ti por tus comentarios muy, muy sugestivos. Bueno, es que fíjate, es difícil hacer el ejercicio de uno verse en perspectiva. No necesariamente ve lo que tiene en el momento. Tú me hablas de la Caracas en ruinas y por supuesto, pues yo también estoy de acuerdo. No, es decir, no es que esté de acuerdo, es que es así, pues. Pero fíjate, pienso lo siguiente, cuando, que lo cito en la antología, cuando Bolívar llega a Caracas, creo que es el año 1825, ya ha terminado la guerra, por lo menos en Venezuela, y le escribe a un tío, a su tío Esteban, que está afuera, creo que está en España, y le dice, Caracas no existe. Caracas ha sido destruida. Es tremendo, ¿no? Porque es la frase del que ha llevado adelante el proceso de liberación. Uno dice, bueno, por supuesto que está destruida. Con esa guerra, ¿cómo no se va a haber destruido? Una ciudad mínima, una pequeña aldea, le pasas por encima a Boves, le pasas por encima la inmigración a Oriente, le pasas la pobreza de la guerra, la mortandad, bueno, obviamente no quedaba nada, aparte el terremoto que ocurre en medio de toda esa cosa. Y tú dices, bueno, pero fíjate tú que Simón Bolívar le dice a su tío, Caracas está destruida, Caracas no existe. Bueno, pues sí, sí existía. Estamos aquí. Existió a través del tiempo y se transformó en otra cosa. Esto quiero decir que la ciudad puede estar en ruina, está bastante cerca de la ruina, estoy muy de acuerdo, es doloroso verlo, es hiriente verlo, pero para destruir una ciudad hace falta mucho, por eso hablaba antes, oye, ciudades destruidas por la Segunda Guerra Mundial, no es cualquier cosa. Bombardeos y bombardeos y bombardeos, ciudades destruidas y ahí están. Entonces, lo que ha sobrevivido no son las piedras las volvieron a hacer. Lo que ha sobrevivido es la gente, otra gente. Los que se murieron, pues se murieron. Entonces, la importancia para mí de lo que es el acercamiento literario tiene que ver con lo que mencionabas de la memoria y el deseo, porque es en la escritura
donde tú le puedes dar ese estatuto de vida a la ciudad, porque puedes crear un imaginario. Y eso es lo que hacen los escritores con la ciudad. Crean un imaginario, no es una fotografía de la ciudad, es un imaginario. Y eso le da un sustento, como que tú pudieras decir, Caracas existe. ¿Por qué? Porque está en su literatura, porque la ciudad ha sido escrita y sigue siendo escrita, se sigue publicando muchas crónicas sobre la ciudad, de las personas que están dentro y de las personas que la han perdido o que se han alejado por X circunstancias. Entonces, creo que sí, que para un escritor eso es fundamental, mantener la idea de la imagen, de la memoria y del deseo. La memoria es Bolívar diciéndole a su tío, Caracas, no la busque, Caracas se destruyó, y uno puede decir, pero bueno, el Libertador estaba equivocado. No, no estaba equivocado, él estaba viendo una ciudad destruida en este momento. Lo que no estaba viendo en ese momento era la perspectiva del futuro, que es lo que más difícil resulta para captarla. El pasado es fácil relativamente poderlo ver, ¿no? Está allí o se puede encontrar. El futuro es lo que queda como en la incertidumbre. Pero me hace pensar eso, que en la memoria y en el deseo la ciudad está viva, y está viva porque los escritores la hemos escrito. Eso va más allá de las piedras. Las piedras, como dije antes, las piedras a veces las tumban. Las tumban y los árboles los tumban y muchas cosas. Todo eso se puede destruir. Gracias, Ana Teresa. Mil gracias. Bien, voy a leer, Ana Teresa, una pregunta que dejaron por aquí. Es alguien que se llama José Miguel y dice que no hace la pregunta directamente porque está sin micrófono. Dice, maestra, te dice, tengo una pregunta. La dejo por acá porque no tengo micrófono. Al ser Caracas una ciudad con nostalgia del futuro, como bien dijo, y siendo Nocturama una novela de ciencia ficción, el proceso de reconstrucción o recolección de imágenes estuvo más anclado hacia la especulación, hacia la visión ya premonitoria y temprana de la distopía actual, la reimaginación de una ciudad como una entidad destinada a desmoronarse, casi sin memoria, como el héroe Ulises de la misma novela. Podría, a ver que es bastante larga, podría profundizar sobre el proceso creativo. Genial charla, maestra. Full admiración a su trabajo. No bueno, sé. Admirada quedo yo con las preguntas, porque realmente las preguntas él mismo las responde, ¿no? De alguna forma. No sé qué sería lo que yo podría contestar. La novela es del 2000, 2006, 2007, 2008. Entonces ya esa novela, esa ruina de la que estábamos hablando con la persona que comentó anteriormente, ya eso estaba presente, ya eso era visible, ¿no? Y la borradura de la memoria, que también es parte de un daño que se sufre, ¿no? Borrar la memoria, cambiarle los nombres a las calles, y borrar muchos elementos simbólicos. Todo eso ya estaba presente. Entonces, por eso el protagonista, sí, ciertamente no tiene memoria de sí mismo. Está buscándola, pero no termina nunca de encontrarla. Es una novela, no sé si de ciencia ficción, yo la veo más bien distópica. Una novela donde se trabaja o se piensa sobre una ciudad que ha perdido su ritmo, que ha perdido su camino, que ha perdido su proyecto. Eso era lo que yo sentía. No fue una novela que programé o planifiqué demasiado, ¿no? Era una novela en que me venían imágenes, hay recorridos de la ciudad también,
hay recorridos de la ciudad que se pueden identificar, aunque no está especificado las calles, pero cualquier persona, cualquiera que conozca Caracas puede ver dónde se está hablando de la autopista, dónde se está hablando de los barrios debajo de la autopista, de Sabana Grande. Es decir, es fácil identificar esos lugares, pero que están degradados, ¿no? Están degradados por la erosión que se ha producido. Entonces, bueno, me contenta mucho que le haya gustado esa novela, porque inicialmente esa novela tuvo problemas en el sentido de que, no sé, la gente no la leía mucho, no le interesaba tanto, y ahora más bien ha tenido como un segundo aire, como si la lectura ahora hiciera más conexión que en el momento en que salió publicada. Así que muchas gracias por haber hecho esa apreciación tan interesante del libro. Ok. No he recibido ninguna otra solicitud de derecho de palabra. Yo sí quería decirte, Ana Teresa, conversar un poquito brevemente sobre algo en la construcción de la ciudad que existe en tus novelas. Es decir, es una ciudad y básicamente es lo que uno mira de entrada. Las novelas presentan una ciudad que tiene que ver con el afuera, que tiene que ver con lo que ocurre, con lo que está pasando, con la música que está de moda en el momento, con las costumbres, las ideologías, las situaciones políticas. Son unas novelas muy ricas, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero hay también un aspecto que a mí me parece muy importante, que es la reconstrucción de la ciudad desde la intimidad, ¿no? Lo que ocurre puertas adentro, lo que está pasando en, digamos, lo que es la ideología, los prejuicios, los dolores que eso genera en algunos personajes, por ejemplo, en el exilio del tiempo. Entonces esa reconstrucción a mí me parece también que va a complementar las visiones que tú proyectas, que tú construyes en tus novelas, ¿no? No sé si es así o es algo, digamos, que uno ve como lector, pero que no es exactamente tu necesidad. No, sí es mi necesidad, en el sentido de que, como dije antes, no me ha interesado nunca decir, bueno, voy a contar cómo ocurrió la guerra de independencia y cómo ocurrió la emigración a Oriente. No, lo que me interesaba era justamente lo que estás diciendo, ¿sí? ¿Qué pasa en una familia donde las mujeres y los niños tienen que montarse en una carreta y salir para Oriente, en el que van a morir el 80% de los que salieron? Lo que me interesa es ese momento, ese sufrimiento, esa duda de la protagonista, de decir, ¿me monto o no me monto? Si me quedo en Caracas, voy a morir. Y de hecho, ella muere en la emigración, la que toma la decisión, sobrevive nada más una de las niñas. Entonces, pero ese es el momento de la intimidad, del conflicto, de la situación que a mí me interesa de la guerra, como escritora. No me interesa saber si Bolívar tuvo razón o no razón en idear ese proyecto, ni mucho menos. O sea, y así te pongo ese ejemplo, pero como ese podríamos poner otros muchísimos, ¿no? Que es lo que me ha interesado, creo que en general al escritor lo que le interesa es el momento interior, el momento de intimidad que está dado en una situación histórica, si quiere, o puede no ponerlo en una situación histórica, sino simplemente en el transcurso, ¿no? En otras novelas no hay un cuadro histórico demasiado fuerte. Pero ciertamente es eso, no me interesan los grandes acontecimientos y no me interesan los grandes personajes. Claro. En Doña Inés, por ejemplo, ahí se habla mucho de Gómez, pero Gómez es un personaje que a mí no me interesa. Yo no voy a explicar a Gómez, está explicado. Me interesan los personajes que están allí, como algunos son víctimas de eso, otros surgen
con eso. Sí, una clase que surge, que se enriquece con el gomecismo, pero también unas víctimas. Es decir, eso es lo que me interesa, ¿no? Esa intimidad que se da en personajes concretos, individuos, que en la novela, por supuesto, como ficción, ¿no? Son ficción. Claro, lo que ocurre es que creo que esa conexión entre el espacio interior, la subjetividad de los personajes y lo que es el nexo que se establece en tus textos entre esa parte interior y eso que es dentro de la casa o que ocurre en el personaje, está tan conectado con el afuera que uno tiene, digamos, una visión bastante amplia que se proyecta pues a través de las novelas, sin pensar en unas novelas en las que eso está claro, lo que es la historia moderna, lo que es lo más cercano a nosotros, que aparece en El exilio del tiempo, o lo que es un poco más lejano, que aparece en Doña Inés contra el olvido, por ejemplo, que además es un recorrido amplísimo, porque si no me equivoco llega hasta 1984 más o menos, ¿no? Sí. Pero también está en otros textos en donde la cuestión puede ser menos evidente, pero creo que es muy interesante también ver esa conexión entre lo público y lo privado, entre lo que puede entenderse como lo que es una historia social y lo que es la intimidad y cómo se desarrolla esa subjetividad en ese contexto. Por ejemplo, en Vagas Desapariciones. Yo coincido con Luz Marina cuando dice que, bueno, que probablemente no ha sido una novela muy estudiada, pero yo creo que es una novela muy interesante. Hay en esa novela también un drama, o básicamente lo que es el drama interior de los personajes, pero al mismo tiempo hay situaciones tan importantes como las que se plantean en ese cuento que forma parte ahora de Vagas Desapariciones, que es El vestido santo, ¿no? Eso nos conecta con una realidad del momento que fue, creo que marcó, ¿no?, la historia nuestra. Bueno, exactamente eso que tú has dicho es lo que a mí me ha interesado en este tipo de trabajo narrativo. Es la conexión de lo público y lo privado. No me interesa relatar lo público, eso lo va a hacer la historia. Me interesa relatar lo privado, pero que siempre está conectado con lo público. No hay manera en que tú te puedas escapar como persona, como individuo, que tú te puedas escapar de tu propio contexto, de tu propia situación, sea buena, sea mala, sea regular, pero tú quedas inserto dentro de eso y no hay manera de escapar. Eso es algo como que tengo una convicción absoluta de que es así, ¿no? Entonces, eso creo que por eso lo puedes ver en casi todas las novelas que has mencionado y que he escrito, ¿no? Ajá. Hay otra persona interesada en intervenir, que es la profesora Tolosa, Laura Tolosa, que participó con nosotros el día lunes. Adelante, Laura. Buenas tardes, ¿me oyen? Sí. Ok, buenas tardes, un saludo a Ana Teresa, muchas gracias. Buenas tardes, Laura. Maravillosa reunión. Mire, yo quiero comentar en relación con su novela Me abrazó tan largamente, que fue esa continuación tan extraordinaria del exilio, que me gustó mucho, y cómo aparece la ciudad allí ya transformada totalmente, esa ciudad de los años 2000 del golpe de Estado, ¿no? Se viera a morir en esas condiciones, todo ese momento caótico de como una especie de paralización de todas las cosas, pero además ese vínculo también con ese viaje hacia el mar, hacia el aeropuerto, ese viaje frustrado de cuando Ana no puede llegar, ¿sí?, a buscar a su prima. Entonces, ¿cómo se ve todo ese desarrollo, no solo de los personajes, sino cómo esos personajes van caminando con esa ciudad? Entonces, no sé, es una cosa que me ha parecido muy bonita del vínculo de esas dos novelas. Usted podría
comentar algo al respecto. No, y a mí me encanta que hayas mencionado esa novela, porque esa novela realmente está bastante oscurecida, porque como no tuvo una publicación propia, sino que yo la incluí dentro de una republicación del Exilio del Tiempo, en una edición que hizo tiempo atrás Víctor Bravo. Pero después la novela como tal no se ha publicado sola, es una novela corta, como tú sabes. Entonces me contentó mucho que tú la trajeras a colación y que estuviera interesado. Bueno, ahí tendríamos el ejemplo perfecto de lo que estaba hablando antes con Florence, que es lo público y lo privado. En lo público hay un golpe de Estado. El golpe de Estado conmueve a toda la sociedad. Es un hecho histórico. Pero lo que interesa dentro de la novela es cómo es ese golpe en la vida privada, en la vida personal de esos personajes que por alguna razón, fue así como que pensé, y mis personajes del Exilio del Tiempo, ¿qué les hubiera pasado si hubieran estado vivos cuando ocurre? De hecho, la mayoría lo estaban cuando ocurre el golpe. Entonces, me puse como a hacer las hipótesis, las conclusiones, tomando en cuenta cómo era cada uno. Pero ese es el ejemplo perfecto de cómo un hecho totalmente público que afectó a todo el mundo, imposible no ser tocado por ese hecho, tratar de trabajarlo desde la intimidad de los personajes de la familia. Y ahí estaba ya, ahora me doy cuenta, en ese encuentro fallido que tú mencionas, que la protagonista va a buscar a su prima al aeropuerto, porque la prima ha anunciado que regresa a Venezuela. Ahí estaba anunciado algo que no estaba en ese momento que yo escribí la novela, que era la diáspora. Ahí estaba anunciado eso. Y ella, la que está afuera, que era una prima, pero era como hermana de ella, y es como un doble de ella, dice que va a venir, y al final no viene. Y causa una gran decepción en la familia, ¿no? Y ahora me doy cuenta que estaba allí ese tema de la diáspora y del exilio o de la emigración, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, ciertamente, me convenzo de que en todas las líneas que he escrito, desde el punto de vista narrativo, va a aparecer esa constante. Hay elementos de público, históricos, pero lo que conforma la novela es qué les pasa a los personajes, a los individuos, a una cierta familia, a unas ciertas personas que se ven afectadas por eso, ¿no? Que están indisolublemente conectadas con ese hecho. Te agradezco mucho que hayas traído esa novela, que a mí a veces se me olvida porque no tuvo vida propia, ¿no? Ese es un tema que tendría yo que pensar a ver cómo, aunque creo que en mi página web está contenida también, ¿no? Detrás del exilio está, porque realmente está vinculada con el exilio, o sea, son los mismos personajes que han pasado como unos 20 años, algo así después. Muchas gracias, Ana Teresa. Gracias a ti, Laura, gracias. A mí esa novela me dejó una gran tristeza también por Marisol, cuando la vi crecer. Y no creció como te hubiera gustado. No. A mí tampoco. No creció así. Pero bueno, eso me parece que ahora que está Luz Marina Rivas por aquí también, es lo que se vincula con la intrahistoria, esa mirada intrahistórica, ¿no? Lo que es poder hacer esta conexión entre el espacio público y el espacio privado, y tomar determinados acontecimientos que probablemente no son los que se destacan como centro de la historia, pero que son fundamentales para la comprensión de esa historia dentro de los textos. Por ejemplo, hay en Doña Inés contra el olvido el cuadro en donde el que tienen en la sala, en el que aparece la esclava, en el que aparece la esclava, que es la que ha rescatado a la única que puede continuar con el hilo familiar específico de Doña Inés, ¿no?
Entonces no se destacan otros acontecimientos, sino el acontecimiento que permite efectivamente al lector entender la intensidad de aquel momento a través de la acción que hace la esclava al robarse prácticamente a la niña porque entiende que no tendrá ninguna otra forma de vivir, ¿no? Además, la reivindicación en cuanto a la figura femenina que hay allí, porque todo recae sobre la esclava, que es un otro social en ese sentido, pero también como mujer. Y esa esclava, esa mujer que no tenía un espacio social claro, es justamente la que va a construir el enlace de doña Inés con todo lo que va a ser la historia posterior de Venezuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la intrahistoria pienso que se establece un vínculo muy importante. Bueno. Sí, pero también es muy lindo una cosa más, Florencia, que nombras la intrahistoria. Que bueno, acá repasando todas estas novelas, uno ve que los personajes de Ana Teresa son caraqueños en su mayoría. Sí. Entonces eso es bien importante. Y también que en ese mundo privado es que surge otra historia del país, que es la historia civil que ella extraña en la herencia de la tribu. Es decir, la heroína no es Daría, una esclava. Por otra parte, tenemos personajes que son civiles, que entonces están construyendo otras cosas, como el protagonista de los últimos espectadores del acorazado Potemkin. Entonces se sale de esa narrativa de la violencia para buscar otra cosa, y así, ¿no? Entonces creo que y también le da voz a los inmigrantes, que yo creo que también eso es importantísimo. Sí. Es algo que normalmente en la literatura venezolana parece estar más del lado de las mujeres, que son las que han hablado de los que llegaron. Entonces eso está muy claro en La fascinación de la víctima, en Vagas desapariciones, en Me abrazó tan largamente, ¿no? Ahí hay muchas cosas, pero bueno, son solo comentarios y de verdad para mí ha sido muy grato acompañarlos esta tarde. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera participar. No veo a nadie más por acá. Hay un saludo especial también de la profesora de letras, la profesora Irma Chomaceiro. También tenemos un saludo de Anabel Petit, que ha asistido regularmente a estas charlas. Dice, gracias por este recorrido. Y bueno, le gustó mucho recordar a Niño Araque con la imagen de las colinas con que describía a Caracas. Y bueno, sobre eso pues desarrolla una nota para Ana Teresa. Bueno, entiendo que ya podemos ir cerrando. No sé si Lorena, Silvia, Ana Teresa quieren decir alguna cosa. A mí lo único que me queda por decir es agradecerles esta oportunidad, porque hemos hecho un recorrido por las novelas, por las lecturas de ustedes, con los gustos de ustedes, y yo quedo más que agradecida y me parece estupendo que en estos momentos que son bastante complicados en todas partes, ¿no? Pero aquí parece como que se nos hace un poquito complicado, podamos tener el espacio mental, ¿verdad? Para hablar de cosas que, bueno, que realmente están como alejadas de nuestra problemática cotidiana, pero que justamente las necesitamos, ¿no? Porque si no vamos a que se me fue internet, no me fue internet, que día me toca comprar la comida, o sea, que son cosas muy terribles, pero que también somos capaces de pensar y de
entender otros aspectos. En este caso se trataba de mis novelas, en las charlas anteriores de otros temas, ¿no? Entonces, de nuevo, maravillosa esta iniciativa que yo creo que ustedes tendrán que repetir, no tiene que ser por el aniversario de Caracas, inventen otra cosa, siempre hay un pretexto, siempre hay un... Mira, yo iba a aprovechar de decirle eso a Florán, que yo creo que, bueno, surgió, ella es la mamá de este seminario, la gestora fundamental, y surgió el contacto, el nexo con la hacienda. Bueno, yo creo que debemos tomar esta iniciativa para seguir inventando cosas y seguir haciendo otras temáticas y otros seminarios y seguir construyendo estos espacios de relación que además han sido muy hermosos, ¿no? Yo vuelvo y digo que fue muy emocionante. A mí no me gusta mucho alabar el sistema web y la 2.0, etcétera, pero realmente me confrontó con una disolución de los territorios. Es decir, desde el primer día fue sentirse que uno estaba en un pasillo de la Escuela de Letras transversal, además con muchas generaciones estando allí, profesores admirados, alumnos queridos, compañeros de clase, más una cantidad de personas y de artistas y de gente interesada que se ha aproximado. Entonces creo, Florán, que la escuela tiene que seguir deliberando. Y muy pronto. Y muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias. Bueno, yo sí, por nuestra parte, como Hacienda La Trinidad, por supuesto, las puertas absolutamente abiertas a estas iniciativas. Esto creo que es retomar nuestros derechos culturales y de alguna manera son espacios que hay que defender y están totalmente abiertos para ustedes. Realmente ha sido un honor para nosotros tener esta calidad de invitados y estoy totalmente de acuerdo, estamos a la orden y que continuemos con esta alianza. Muchas gracias a todos. Mira, hemos visto estudiantes, profesores, artistas, público general de la hacienda, o sea, hay gente que ayer de la Alcaldía Baruta, incluso de Cultura, nos agradecían estas iniciativas, entonces hay necesidad de estos espacios. Así que muchísimas gracias a ustedes por mantenerlos, por trabajarlos y nosotros completamente a la disposición. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, la verdad que... te toca cerrar. Sí. Bueno, yo les agradezco muchísimo los mensajes que he recibido por acá. Hay felicitaciones para Ana Teresa, para la Escuela de Letras. Les gustó muchísimo esta charla. Tenemos también la presencia de algunos profesores, como María Josefina Barajas, que está exponiendo aquí también su satisfacción con la charla. Y bueno, lo que me gusta es ver también entre los participantes a gente que se ha conectado con nosotros y que son venezolanos que están en esa diáspora. O sea, veo gente de Canadá, de Colombia, gente que ha estado con nosotros tantísimos años como Luz, por ejemplo, como Luz Marina, que ahora está en Bogotá, Celiner, que está en Ecuador, y así tenemos una gran cantidad de personas que están fuera del país y que sin embargo se están conectando con nosotros a través de esta vía. De manera que agradezco a todos los que han sido seguidores del evento o los que se han anotado en una u otra charla. Agradezco especialmente a la Hacienda La Trinidad, a Lorena por establecer el enlace y a todos los participantes. Agradezco muchísimo la intervención de hoy de Ana Teresa Torres. Para mí era muy importante que ella estuviera. Yo soy admiradora no solo de su escritura de novelas y cuentos y ensayos, sino de este libro maravilloso que es Fervor de Caracas, y que además me encanta el título, ¿no? Además lo hemos trabajado recientemente, no solo en la Escuela de Letras, sino también en nuestra maestría de la que forma parte Lorena González, y hizo también un trabajo excelente partiendo de ese libro. De manera que muy agradecida con todos, espero seguir inventando, o tener la capacidad para seguir inventando estos encuentros
y que, bueno, pueda tener también una recepción, una receptividad como la que hemos tenido en este momento. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias a ustedes. Sí, nos vemos pronto. Pronto. Chao. Chao. Abrazos, Lorena. Abrazos. Querida Luz Marina, encantada de verte. Gracias. Me encantó, Florán, Ana Teresa. Besos. Está bien, Chao. súper. Chao. Chao.